Sé bienvenido o bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión será narrado a modo de audiolibro el capítulo 6 del libro Érase una vez México en su tomo 2. Si el contenido es de tu agrado, suscríbete, da like y comparte. Sin más que decir, ponte tus audífonos, déjate llevar y disfruta. Capítulo 6. Bajo la fresca sombra del Porfiriato, 1876 a 1911. Cuando Porfirio Díaz se sentó por primera vez en la silla presidencial en 1876, se sintió muy cómodo, tanto que con excepción de 4 años en que se dio el poder por cierto pudor democrático, 1880 a 1884, no volvió a levantarse de la silla sino hasta 1911. Ni siquiera permitió que la retapizaran. Al asumir el poder, Porfirio tenía escasa experiencia en la política, pero a lo largo de su carrera militar supo leer con meticulosidad las pasiones humanas y explotarlas, y demostró que había aprendido a la perfección las lecciones de historia patria, en muchas de las cuales él había sido protagonista. A sus 46 años de edad había visto de todo: golpes de estado, revoluciones, guerras con el exterior, invasiones, odios ideológicos, y comprendió que el país no podía continuar así. Casi era un milagro que México siguiera en pie si a los problemas políticos se agregaba la permanente bancarrota de la hacienda pública, la falta de una industria propia, la ausencia de vías de comunicación, la miseria del campo. A su juicio, todo en el país estaba por hacerse, por lo que basó los cimientos de su régimen en 3 pilares: paz, orden y progreso, que se convirtieron en su obsesión durante las siguientes 3 décadas. Y le gustó la silla. Porfirio Díaz ocupó la presidencia constitucionalmente en mayo de 1877. Su toma en el poder en noviembre de 1876 solo fue un aperitivo, y le entregó pacíficamente a su compadre Manuel González en 1880, no sin antes haber modificado la ley para que le devolviera la silla en 1884. En 1888, Díaz olvidó que su grito de guerra contra Juárez había sido la no reelección, y se dijo a sí mismo: ¿por qué no? Así que puso a trabajar a su club de amigos, es decir, al Congreso. Los diputados modificaron de nuevo la ley para que pudiera reelegirse un periodo más, pero les pareció poco, y hasta 1890 reformaron la Constitución por última vez para permitir la reelección indefinida. Díaz gobernó durante 8 periodos presidenciales, se reeligió 7 veces, se mantuvo en el poder 31 años, de los cuales 27 fueron de manera ininterrumpida, 1884 a 1911. La paz. El hombre de la guerra le apostó todo a la paz, ante todo la paz, una paz muy sui generis, construida con violencia y a mano dura, pero que resultó eficaz. Al comenzar su régimen, Díaz tenía 2 frentes abiertos: la ambición de algunos militares, cada vez menos, que seguían literalmente dando guerra, y el problema de la delincuencia que asolaba al país. Era imposible combatir los 2 frentes al mismo tiempo, pero si Porfirio no resolvía uno, podría enfocar sus baterías sobre el otro. Así que, con todo pragmatismo, primero optó por poner la casa en orden. Aunque buena parte del ejército estaba con Díaz, no faltaban los inconformes de siempre que desestabilizaban al gobierno. El objetivo final era garantizar la lealtad incondicional de todos los militares a su régimen, cerrar filas y entonces marchar contra la delincuencia. Y, como Porfirio no se andaba con medidas tintas, lanzó su exitosa política de pan o palo, lo que significaba comprar voluntades o aplicar castigo. El presidente demostró que solo de pan sí se puede vivir el hombre, y el pan a la mexicana, horneado por el propio Díaz, tenía la forma de jugosas concesiones
ascensos en el ejército y poder político. Para aquellos que no gustaban del PAN, había palo, persecución, cárcel, exilio o incluso la muerte. Fue así como en la dieta de los políticos mexicanos, el pan se convirtió en alimento fundamental de su canasta básica. Con autorización del Congreso, Díaz reorganizó las zonas militares del país, otorgando el mando a sus incondicionales, muchos de ellos compañeros suyos en la guerra contra la intervención que aceptaron el PAN, pero a sabiendas de qué pie cojeaban. El gobierno procuró rotarlos con frecuencia para evitar que echaran raíces y se convirtieran en caciques regionales. Así, fue colocando a sus hombres de confianza en las zonas más conflictivas del país. De ese modo, comenzó una intensa campaña de pacificación por el territorio nacional, contra todo y contra todos. Desde los estados fronterizos, donde generales como Escobedo, Naranjo y Terrazas eliminaron las incursiones apaches, pasando por la represión a pueblos indígenas hasta la eliminación de las revueltas sociales. 1879 fue la prueba de fuego para comprobar si la política de pan o palo había resultado efectiva. Como era previsible, al acercarse la sucesión presidencial, se suscitaron varios levantamientos armados en la República. Díaz no se inmutó. Con sus piezas bien colocadas en el tablero del país, aplastó las rebeliones de Domingo Nava en Sinaloa, del general Ramírez Terán en Mazatlán y las revueltas rurales en Tamazunchale. Tiempo después, en Zacatecas, despachó un presidenciable, el general Trinidad García de la Cadena. En todos los casos, el gobierno terminó por imponerse y sometió a los agitadores a sangre y fuego. Pero el acontecimiento que demostró que no habría tolerancia ocurrió en junio de 1879 en Veracruz, donde un grupo de lerdistas fue detenido a bordo del buque Libertad. Se dijo que conspiraban y preparaban un levantamiento, y sin juicio de por medio, los pasaron por las armas. Mátalos en caliente. Alrededor de los acontecimientos de Veracruz se construyó uno de los grandes mitos de nuestra historia. Se dice que al enterarse de que los hombres que conspiraban en su contra habían sido aprehendidos, Porfirio Díaz envió al gobernador un escueto telegrama con una orden contundente: mátalos en caliente. Es un hecho, los conspiradores fueron fusilados y es posible suponer que la orden fue dada por Díaz. Sin embargo, desde 1879 hasta la actualidad, nadie ha visto el célebre telegrama. Aún así, la frase se convirtió en parte del lenguaje de la política mexicana. Díaz no perdió tiempo para combatir la delincuencia ni escatimó recursos. En los primeros años de su gobierno, los caminos eran tan inseguros como en las décadas anteriores. Gavillas de bandoleros y asaltantes asolaban a los viajeros e impedían el tránsito seguro de carruajes de una ciudad a otra. El incipiente comercio se veía siempre en riesgo. Las líneas telegráficas eran cortadas para hurtar los cables. El correo era constantemente robado. Los delincuentes operaban con total impunidad. El gobierno echó mano del ejército y de los rurales para combatir el crimen. Los rurales fueron un cuerpo policíaco creado por el presidente Juárez en 1861 para combatir la inseguridad que se desató en los caminos luego de la Guerra de Reforma. Dependía de la Secretaría de Gobernación y actuaban con cierta impunidad permitida por el propio gobierno. Durante el Porfiriato, el cuerpo de rurales se hizo famoso por aplicar la ley fuga. No perdía el tiempo llevando a los delincuentes ante el juez. Los ejecutaba en el lugar donde habían sido capturados, generalmente en el sitio de sus fechorías. Muchos de los miembros que lo componían habían sido delincuentes que, dada su ferocidad y su conocimiento de cómo operaba el crimen, fueron reclutados por la propia autoridad, pan o palo nuevamente, y pronto se encargaron de acabar con la delincuencia.
Con el paso de los años, el cuerpo se fue depurando, pero también se convirtió en un órgano represor para garantizar la paz pública, sobre todo el orden político. Poco a poco, la paz fue asimilada por la sociedad y se hizo parte del lenguaje cotidiano. Todo se sacrificaba a la paz, escribió Justo Sierra. La Constitución, las ambiciones políticas, todo, la paz sobre todo. Pocas veces se habrá visto en la historia de un pueblo una aspiración más premiosa, más unánime, más resuelta. Tolerancia cero. En 1908, Porfirio Díaz recordaba: el servicio de correos se hacía en diligencia, y a menudo sucedía que ésta era saqueada 2 o 3 veces entre la capital y Puebla por salteadores de caminos. El telégrafo en aquellos tiempos no existía. Ordenamos que donde quiera que se cortasen las líneas telegráficas y el guardia cogiera al criminal, se castigara a aquel, y cuando el corte ocurriera en una plantación cuyo propietario no lo impidiera, se colgara a éste en el primer poste telegráfico. Los rurales acabaron con los bandidos que asolaban las regiones mineras y comerciales del país. Macario Romero, Heraclio Bernal, Cucho el Roto y otros salteadores de caminos fueron ahorcados o fusilados. Y aunque la delincuencia bajó drásticamente, no faltaron delincuentes que hicieron época a lo largo de las 3 décadas que duró el porfiriato. Francisco Guerrero, conocido como el Chalequero, fue calificado por el periódico El Imparcial como el más terrible de los criminales que han existido en México desde medio siglo a la fecha, y único asesino en serie de la etapa porfiriana. Su terrible fama propició que fuera llamado el Jack el Destripador mexicano, pues sus crímenes coincidían con los que conmocionaban por entonces a la ciudad de Londres. Durante los últimos años del siglo XIX, en Peravillo, en los márgenes del río Consulado, aparecieron los cadáveres de más de 10 prostitutas que habían sido apuñaladas y degolladas. No obstante que varios testigos vieron a esas mujeres con el chalequero, nadie se atrevió a denunciarlo. Los crímenes continuaron durante 4 años, hasta que finalmente una de sus víctimas, Eulalia Gómez, sobrevivió al ataque y denunció a su agresor. Corría el año de 1888 cuando Francisco Guerrero fue procesado y condenado a muerte, pero su sentencia fue conmutada por 20 años de prisión en la cárcel de San Juan de Ulúa. 20 años después, en 1908, apareció una anciana apuñalada y degollada. Un reportero de El Imparcial asoció este asesinato con los ocurridos 20 años atrás. La policía se dio a la tarea de investigar el paradero de Francisco Guerrero y descubrió que había salido de prisión 2 años antes. Luego de algunas investigaciones, la policía capturó al chalequero, quien confesó su crimen y fue sentenciado a muerte en septiembre de 1908, pero falleció en las celdas de Lecumberri a escasos 4 meses de su esperada ejecución. Si ya era difícil olvidar su apodo, Santanón, con la violencia de sus crímenes, pasó a la historia. Santana Rodríguez Palafox, conocido también como el Tigre de Acayucán, nacido en San Juan Evangelista, hoy Villa Santana Rodríguez, en Veracruz. Su fama comenzó en 1908, pero uno de sus golpes más aterradores ocurrió en mayo de 1910, cuando Santanón y sus hombres entraron a la hacienda del señor Roberto Boyd. Lo ataron de pies y manos, lo martirizaron dándole piquetes en distintas partes del cuerpo para que dijera dónde tenía el dinero. Tomaron lo que deseaban y le dieron 3 tiros en la cabeza en presencia de su esposa. Como muchos de los bandidos de la época del Porfiriato, sus pasos criminales eran seguidos de cerca por la prensa de la Ciudad de México. Los diarios lo veían como un criminal que no merecía más que la muerte. Santanón no es un hombre que robe por necesidad, señalaba una nota de El Imparcial del 23 de junio de 1910. Lo hace por distinguirse de la vulgaridad de sus contemporáneos.
Muy al contrario de lo que se supone, Santano no es rico. Seguramente sus delitos no son para sustentar sus riquezas, pues lo robado es bastante poco para su banda, que se compone de más de 80 hombres. Así pues, o el hombre tiene especial predilección por las emociones fuertes, o bien tiene un gran deseo de popularidad de ser nombrado como el más hombre de la comarca, donde ha vivido sus 40 años. Sin embargo, no faltó quien lo considerara un bandido social, un justiciero, luego de formar parte de los grupos magonistas que se levantaron en armas en 1906 en Acuyacán, Veracruz, aunque sin mucho éxito. Como criminal o revolucionario, lo cierto es que fue perseguido por los rurales que le dieron muerte en octubre de 1910 en Acuyacán. En el año de 1906, Santa Julia era uno de los llamados barrios bravos de la Ciudad de México. Ni siquiera la policía osaba entrar en esa zona donde el AMPA hacía valer su ley. En este barrio existió un delincuente que alcanzó mayor celebridad que cualquiera de sus congéneres, José de Jesús Negrete Medina, alias el Tigre de Santa Julia, peligroso y astuto bandido, mezcla de rebelde, político y bandolero, que puso en jaque a la sociedad porfiriana y fue catalogado por la prensa como el bandido más peligroso y astuto de todos los tiempos. Fue aprehendido por primera vez en diciembre de 1905 y encerrado en la cárcel de Belén, de donde no tardó en escapar sobornando a los custodios. Pero dos hechos precipitarían su aprehensión definitiva: el asalto a dos aristócratas porfirianos a quienes dejó en paños menores cuando salían del Café de la Concordia, y el asesinato de un agente que intentó aprehenderlo. Estos crímenes alarmaron a Félix Díaz, jefe de la policía y sobrino de don Porfirio, quien movilizó a sus hombres para capturar de inmediato al Tigre. Francisco Chávez era el agente policíaco más conocido por aquellos días. Su única pista era la obsesión que el Tigre tenía por las mujeres. Su favorita por entonces era Ubelia Cisneros, quien incluso le había dado un hijo. El plan de Chávez era ganarse la confianza de Ubelia pagándole 500 pesos. La mujer aceptó el soborno y, presa de los celos, confesó al detective que Jesús la había abandonado por Guadalupe Guerrero. Chávez disfrazó de jornalero a un agente y lo envió a cortejar a la Lupe, quien también aceptó dinero para consentir sus galanteos amorosos. El plan era provocar los celos del Tigre, quien no permitía que nadie se acercara a una mujer que había sido suya. El Tigre, sospechando que la Lupe estaba siendo cortejada por otro hombre, comenzó a visitar el barrio con mayor frecuencia. La Lupe, siempre de acuerdo con la policía, invitó al Tigre a comer. Le preparó carne de cerdo con mole y compró unos litros de curado de apio. En cuanto el Tigre entró a la casa, Chávez y sus agentes le rodearon, y cuando el jefe entró al comedor, suponiendo que esta vez no se le podía escapar, el Tigre había desaparecido. Dos agentes que se hallaban en el fondo del patio lo descubrieron oculto tras un nopal, en cuclillas con los pantalones abajo y con las armas a un lado. El mole y el curado le habían provocado una diarrea galopante. Los policías tuvieron que esperar a que terminara antes de aprehenderlo. De ahí surgió la conocida máxima popular que suele utilizarse cuando alguien es sorprendido en una situación embarazosa: me agarraron como al Tigre de Santa Julia. El Tigre ingresó en la cárcel de Belén el 28 de mayo de 1906 y 2 años después, el 1 de junio de 1908, fue condenado a 5 penas de muerte y fusilado en 1910. Pero fuera de esos casos aislados, la paz se hizo sistema. En febrero de 1908, Porfirio Díaz resumió frente al periodista estadounidense James Creelman lo que había sido su política de pacificación. Empezamos por castigar el robo con pena de muerte, y esto de una manera tan severa que momentos después de aprenderse al ladrón, era ejecutado.
Fuimos severos y en ocasiones hasta la crueldad, pero esa severidad era necesaria en aquellos tiempos para la existencia y progreso de la nación. Si hubo crueldad, los resultados la han justificado. Para evitar el derramamiento de torrentes de sangre fue necesario derramarle un poco. La paz era necesaria, aún una paz forzosa, para que la nación tuviese tiempo para pensar y para trabajar. La sangre derramada era mala sangre, la que se lavó era buena. La paz era indispensable, aun cuando fuera una paz forzada, para que la nación tuviese tiempo de reflexionar. El orden. El porfiriato fue una dictadura, no fue un régimen autoritario ni un gobierno democrático al que de vez en cuando se le pasara la mano. Era una dictadura que sistematizó el uso de la violencia contra distintos grupos de la sociedad. Como la violenta campaña contra la delincuencia resultó un éxito, el gobierno porfirista no permitiría ningún tipo de desorden político o social que pusiera en riesgo la paz y el progreso que desde la década de 1880 comenzó a echar raíces. Bajo esa premisa, el ejército porfirista arremetió contra grupos sociales tantas veces como fue necesario. El único foco de resistencia que permaneció vigente hasta los primeros años del siglo XX fue el que encabezaron algunos pueblos indígenas en contra de las políticas liberales de colonización que afectaban a sus tierras. El ejército porfiriano no se tentó el corazón y emprendió sangrientas campañas contra los yaquis en Sonora y los mayas en Yucatán, y deportó a centenares de indígenas al temible Valle Nacional en Oaxaca, lugar donde la esclavitud era un hecho. Los yaquis habían defendido su tierra desde tiempos virreinales. Hacia 1880, el gobierno porfirista expidió una serie de leyes que afectaban la propiedad comunal, con el objeto de permitir que compañías extranjeras y capitales privados invirtieran en la región. Era la lógica económica del gobierno para alentar el progreso material a costa de las tierras de los yaquis. Los yaquis ni siquiera lo pensaron. En 1880 se levantaron en armas, acaudillados por José María Leiva, Cajame, y lograron mantener a raya a los blancos, Lloris. Pero hacia 1886 hubo un éxodo propiciado por la persecución ejercida por el gobierno. En uno de los episodios más funestos de la guerra contra el yaqui fue que los prisioneros fueron arrojados al mar desde el barco, el Demócrata, a aguas infestadas de tiburones. Cajeme logró mantenerse en pie de guerra, pero en 1887 cayó en manos del gobierno y fue ejecutado. Tetaviante, otro caudillo yaqui, asumió el liderazgo de la rebelión y la mantuvo viva hasta 1897, cuando los indígenas firmaron con el gobierno el Tratado de Paz de Ortiz, llamado así porque fue firmado en la estación Ortiz del distrito de Guaymas, por el cual el gobierno se comprometió a deslindar y repartir tierra a los yaquis. Como era de esperarse, las autoridades pretendieron chamaquearse a los indígenas y se quedaron con las mejores tierras. Los yaquis volvieron a las armas en 1899. Tetaviate fue asesinado en 1901 y el gobierno inició una campaña de exterminio. Muchos yaquis huyeron a la sierra y los que no pudieron escapar terminaron en Valle Nacional en Oaxaca o en Yucatán, donde fueron explotados casi como esclavos. En la península de Yucatán ocurrió algo similar. La región fronteriza con Belice había permanecido con levantamientos constantes desde la Guerra de Castas de 1847, particularmente en la región de Chant-Santa Cruz, hoy Ciudad Felipe Carrillo Puerto. Este territorio había logrado mantener cierta autonomía debido a que negociaban con Belice, antes llamado Honduras Británica. En 1893, el gobierno porfirista decidió firmar un tratado de límites con Inglaterra,
con la condición de que ya no facilitara armas a los mayas. Con los pelos de la burra en la mano, se expidieron leyes para explotar los recursos naturales de la región a favor de campañas colonizadoras extranjeras, y para ello fue creado el Territorio Federal de Quintana Roo. Los mayas declararon la guerra al gobierno y el ejército porfirista. Al mando del general Ignacio Bravo, realizó una campaña de exterminio desde finales de 1900, en la que participó Victoriano Huerta, que culminó en 1901 con el sometimiento de los mayas, muchos de los cuales fueron enviados al Valle Nacional como castigo. Con la producción de Enequén, la península de Yucatán se convirtió en una de las zonas económicas más ricas del país, por lo que la explotación y mano dura contra los desórdenes sociales estaban al orden del día. En Morelos, la hacienda se convirtió en el paradigma de la explotación, sobre todo porque el estado se convirtió en el segundo lugar mundial en producción de azúcar. Las haciendas invadieron las propiedades comunales de los pueblos bajo el amparo del gobierno con el fin de generar mayores ganancias. Si quieren sembrar, que siembren en maceta, decían los hacendados de Morelos. México bárbaro. Entre octubre y diciembre de 1909, The American Magazine publicó un reportaje por entregas de John Kenneth Turner, periodista que recorrió distintas zonas de la República y a través de sus artículos denunció en Estados Unidos la represión, la explotación y los excesos que se cometían contra la población mexicana, particularmente contra los indios yaquis y los mayas. Además, comprobó que en Valle Nacional, Oaxaca, prácticamente imperaba la esclavitud. Los artículos fueron reunidos y publicados en un volumen que salió a la luz pública en 1911, conocido como México Bárbaro, obra fundamental para conocer a fondo los excesos de la dictadura porfirista. La situación no era mejor para los obreros. Con jornadas de más de 12 horas, un trabajo mal remunerado, sin derecho a huelga y sin seguridad social, las fábricas se convirtieron en verdaderos polvorines. Las sangrientas represiones sobre los obreros de Cananea en 1906 y Río Blanco en 1907 evidenciaron la terrible situación de los centros fabriles. ¡Ay, Cananea querido! Durante el Porfiriato, la región de Cananea, Sonora, fue uno de los centros mineros más importantes del país y era explotado por la compañía estadounidense Cananea Consolidated Copper Co. Hacia 1906, la minería tenía poco más de 5.000 trabajadores mexicanos y 2.000 estadounidenses. Sin embargo, las condiciones laborales para los mexicanos eran terribles y recibían un salario menor al de los extranjeros, a pesar de que realizaban el mismo trabajo. El malestar creado por esta situación propició la movilización de los mineros que se fueron a huelga el 1 de junio. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Los huelguistas fueron reprimidos a sangre y fuego, y además, en un hecho sin precedentes, el gobernador de Sonora permitió que rangers estadounidenses entraran a territorio mexicano para mantener el orden en la compañía minera. Varios de los líderes obreros fueron enviados a la prisión de San Juan de Ulúa. La dictadura no permitió ningún desorden. Todas las manifestaciones de descontento social fueron reprimidas, por lo que abandonaron la lista de agravios contra la dictadura y para 1910 se la cobraron. El anarquista Ricardo Flores Magón, 1873 a 1922, fue uno de los primeros opositores al régimen de Porfirio Díaz, lo cual le costó persecuciones, exilios y cárcel. En 1900 inició su oposición a través del periodo Regeneración. Acosado por las autoridades porfiristas, se alió de México y en Estados Unidos creó la Junta Organizadora del Partido Liberal, que en 1905 dio a conocer su programa político. En este documento dejó ver una serie de reformas económicas y sociales que luego serían adoptadas por la Constitución de 1917.
supresión de la reelección, abolición de la pena de muerte, instrucción gratuita y obligatoria hasta la edad de 14 años, pagar buenos sueldos a los maestros, jornada laboral de 8 horas, prohibir el empleo de niños menores de 14 años, exigir que los extranjeros, por el solo hecho de adquirir bienes raíces en México, perdieran su nacionalidad primitiva y se convirtieran en ciudadanos mexicanos, supresión de las tiendas de raya, entre otras. A partir de 1910, Flores Magón radicalizó más sus opiniones y comenzó a transitar la defensa del anarquismo. Se convirtió en un opositor permanente a los regímenes de Madero y Carranza. En 1917 publicó un manifiesto anunciando la muerte de la sociedad burguesa y el porvenir del ideal anarquista. Eso provocó que lo arrestaran y sentenciaran a 21 años de prisión en Leavenworth, Kansas, donde murió el 20 de noviembre de 1922. Flojitos y cooperando. El orden y la paz tuvieron otra cara, la conciliación. Porfirio solía decir: en política no tengo amores ni odios, y lo demostró comprando voluntades, sobre todo dentro de la clase política, a la cual necesitaba para poner en marcha su proyecto nacional. Conforme se consolidó su régimen, las viejas rencillas partidistas de otros tiempos desaparecieron, pero no por obra y gracia del Espíritu Santo, ni por acuerdos políticos, ni por la libre discusión de las ideas. A su política de pan o palo agregó una frase: ese gallo quiere maíz, la cual significaba maicear generosamente a los políticos, dotarlos con cargos públicos, gubernaturas, senadurías, diputaciones, presidencias municipales y jefaturas políticas. En el caso de los periodistas, consideró que su sueldo no les alcanzaba, así que les daba una ayudadita para que completaran para el gasto. De esa forma, los otrora juaristas, lerdistas, conservadores trasnochados, es decir, sus antiguos enemigos, y demás grupos terminaron siendo un solo, porfiristas. La relación con la Iglesia, que se había tensado bajo el gobierno de Lerdo, también estaba contemplada dentro de su política de conciliación. El acontecimiento que abrió la posibilidad para establecer una conveniente relación entre el Estado liberal y la Iglesia católica se presentó en 1880. En los primeros días de abril, Delfina Ortega, la primera esposa de Díaz, se encontraba en franca agonía luego de un parto mal logrado. Un fuerte sentimiento de culpa había acompañado a Delfina durante su vida al lado de Porfirio. De acuerdo con sus convicciones religiosas, haberse casado con su tío los llevó a vivir en pecado. Temerosa de morir sin el perdón de la Iglesia, como última voluntad, le pidió a Porfirio que hiciera todo lo necesario para que un sacerdote oficiara su matrimonio religioso antes de fallecer. Solo estaban casados por lo civil. El asunto, sin embargo, tenía sus bemoles. Ante la Iglesia, el parentesco era un obstáculo tan grave como el hecho de que, en 1857, Porfirio hubiera jurado la Constitución liberal. Por lo tanto, era necesaria una retractación del general oaxaqueño. Díaz pidió al arzobispo Pelagio Antonio Labastida y Dávalos que hiciera los trámites correspondientes para celebrar el matrimonio, y el sacerdote dispensó el impedimento por consanguinidad, pero al mismo tiempo le pidió a Porfirio su abjuración. En la madrugada del 7 de abril de 1880, el caudillo escribió que su religión era la católica, que había jurado la Constitución de 1857 porque en conciencia creía que no contrariaba los dogmas de su fe y que no poseía ningún bien expropiado a la Iglesia. Acto seguido, firmó. La pareja recibió la bendición y al otro día Delfina Ortega falleció. A partir de entonces, el clero se acercó nuevamente al poder político, pero ya no para ejercerlo, sino para apoyarlo, en una complicidad en la que el clero pudo violar algunas de las leyes de reforma, al tiempo que el gobierno se hacía de la vista gorda.
Pero como el dolor del viudo es agudo pero breve, año y medio después, en 1881, Porfirio volvió a contraer nupcias, esta vez con Carmen Romero Rubio. El enlace fue visto como otro paso más en la política de conciliación de Díaz, pues la gran coincidencia saltaba a la vista. Su suegro había sido uno de los principales colaboradores del presidente Lerdo de Tejada y ahora era porfirista. Pero eso pensaban las malas lenguas. El resto creía que el presidente estaba enamorado. En noviembre de 1881, a los 51 años, el general Díaz contrajo matrimonio con Carmelita, de tan solo 17. Todos salieron ganando con el matrimonio. Don Manuel, el suegro, regresó a la política por puerta grande. Ahora, como porfirista, y ocupó durante años, hasta el día de su muerte, el Ministerio de Gobernación. La familia se benefició al emparentar con el futuro presidente de México. Porfirio ingresó al círculo social de las familias de rancio abolengo del país. Y la Iglesia terminó por consolidar su buena relación con el gobierno gracias a las relaciones que tenía el clero con la familia Romero Rubio. Esta opinión era compartida por mucha gente. Eulogio Guilou, obispo de Oaxaca y amigo personal de Porfirio, al respecto escribió: Carmelita Romero Rubio fue el alma sorprendente de la evolución del general Díaz hacia una existencia refinada y una política de conciliación de tan hondas consecuencias en la vida nacional. Progreso. Con la paz bien cimentada, inició la era del progreso material. El ferrocarril fue la bandera, el ariete que definió a la modernidad mexicana desde finales del siglo XIX y hasta la caída del régimen en 1911. Un lugar entre las naciones. Desde un principio, el gobierno porfirista decidió arreglar las relaciones de México con las grandes potencias para obtener préstamos y atraer inversiones. Tendió puentes y logró acuerdos. De esa forma, Díaz obtuvo el reconocimiento de su gobierno. España lo otorgó en 1877, Francia en 1880 y Gran Bretaña en 1884. Con Estados Unidos arregló viejos problemas fronterizos y demostró que pagaría puntualmente la deuda externa, así que el reconocimiento llegó en 1878. Con la modificación de una serie de leyes, el país abrió sus puertas a la inversión extranjera. El primer socio comercial de México siempre fue Estados Unidos. Sin embargo, para que los norteamericanos no se comieran todo el pastel, permitió el capital europeo, sobre todo el británico, en dos áreas estratégicas: ferrocarriles y petróleo. A pesar de la presencia británica, la relación con Estados Unidos caminó como en ningún otro momento del siglo XIX, en un ambiente de paz, amistad y apoyo. El ferrocarril estaba llamado a ser la punta de lanza del progreso y la modernización, y fue el símbolo de la dictadura. En 1876 existían en el país poco más de 800 kilómetros de vías férreas. Cuando Díaz dejó el poder en 1911, la red alcanzaba más de 20.000 kilómetros. Pero el ferrocarril solo fue el inicio de la era de progreso material que llegó con el porfiriato y de la apuesta por las comunicaciones. Por primera vez en la historia del México independiente, la sociedad gozó de un sistema de correo efectivo, expedito y seguro. El cartero adquirió una dignidad que no había tenido y se volvió costumbre la entrega a tiempo de la correspondencia. Hacia 1908, Díaz expresó: hoy tenemos establecido el servicio barato, seguro y rápido en todo el país, y más de 1.200 oficinas de correo. El telégrafo también ocupó un papel preponderante. Entre 1877 y 1900, la red telegráfica creció de 7.000 a 23.000 kilómetros. Junto con las vías férreas, los telegramas unieron el territorio nacional a través de la clave Morse. De Sonora a Yucatán.
Don Porfirio no veía en el desarrollo de las comunicaciones solo un símbolo del progreso material. Cada pieza que daba forma a la infraestructura del país tenía un sentido más profundo. Los ferrocarriles, el correo, el telégrafo, el teléfono eran parte de la patria misma, y cuyo último fin era unir el espíritu de los mexicanos de norte a sur, y de este a oeste. Las comunicaciones forman ya una verdadera red que envuelve a la República, dijo Díaz en uno de sus informes de gobierno. Enlaza íntimamente y asimila sus diversas y lejanas regiones, unificando de este modo las disímbolas razas que la habitan, creando en ellas, por consiguiente, el concepto verdadero de la patria y el amor y respeto a ella. Desde 1884, primera reelección de Porfirio, comenzó un crecimiento económico sin precedentes. La inversión extranjera empezó a fluir dentro de las fronteras mexicanas. Se reactivó la minería, el humo de las fábricas sustituyó el humo de los cañones. La explotación del petróleo se manifestó como la actividad industrial del nuevo siglo. Se modernizaron los puertos, los bancos abrieron sus puertas en distintos puntos del país y las casas comerciales como el puerto de Liverpool, el Palacio del Hierro o el puerto de Veracruz se multiplicaron. Más los impuestos. Uno de los mayores obstáculos que enfrentó el régimen porfirista para reactivar la economía fue el de las alcabalas, un impuesto que venía desde el virreinato y desalentaba la creación de un mercado interno porque gravaba las mercancías solo por el hecho de llevarlas de un lugar a otro, para lo cual se habían creado aduanas interiores en todo el país. Si un comerciante de Hidalgo, por ejemplo, quería llevar sus productos a la Ciudad de México, debía pagar impuestos, y si para llegar a la capital pasaba por otro estado, también debía pagar impuestos. Hacia mediados de la década de 1870, la opinión pública manifestaba su descontento. Se han expedido tantas y tan absurdas leyes sobre el movimiento comercial interior del país que la producción nacional ha sido una víctima constante, quedando sumergida en la inmovilidad y el abandono. A instancias de Limantur y para liberar el comercio, las alcabalas se suprimieron en 1896. Con la intención de regular las inversiones y las finanzas públicas, en 1884 el gobierno mexicano impulsó la creación de un banco emisor conocido como Banco Nacional de México. A partir de ese año, el establecimiento de la banca quedó en manos del gobierno federal. Otra institución que pronto alcanzó renombre fue el Banco de Londres y México. Para consolidar la actividad bancaria en México, el 19 de marzo de 1897, el ministro de Hacienda, José Yves Limantur, presentó la ley sobre bancos e instituciones de crédito, la cual permitió a los dos grandes bancos de la capital establecer sucursales en todo el país. Y para impulsar el comercio y la construcción de un mercado interino, en 1896 eliminó las alcabalas. Junto a los señores del dinero, los préstamos y el ahorro, las ciudades comenzaron a mostrar un rostro diferente, el de la luz eléctrica y las calles asfaltadas, el del telégrafo, el correo eficiente y el teléfono, el de los carruajes que dejaba el paso franco a los primeros automóviles. La Ciudad de México era el lugar donde más se reflejaban el ánimo modernizador y el progreso material. Desde finales del siglo XIX, don Porfirio puso en servicio el novedoso tranvía eléctrico, que paulatinamente comenzó a sustituir a los tranvías tirados por mulas. En 1900 inauguró las obras del desagüe del Valle de México y la penitenciaría del Distrito Federal, conocida como Lecumberri. 2 años después, colocó la primera piedra del futuro monumento a la independencia, que sería coronado por una victoria alada. También, en 1902, la Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica impulsó el embellecimiento de la ciudad al introducir el novedoso cableado subterráneo que llegó para sustituir a los postes y el mal aspecto que daban los cables al exterior. Entre 1905 y 1910 se inauguraron otras obras: el Mercado de la Lagunilla, el Rastro, el Hospital General,
el Hospicio, el Manicomio de la Castañeda, el Palacio de Comunicaciones y el edificio de Correos. ¿Diga? Otra invención que llegó a México durante el gobierno de Díaz fue el teléfono. El 15 de marzo de 1878, el pueblo de Tlalpan tuvo el honor de convertirse en el primer sitio de la República Mexicana en recibir una llamada telefónica desde la Ciudad de México. 13 años después, en 1891, la Compañía Telefónica Mexicana, establecida en la calle de Santa Isabel número 6, contaba con más de 1000 suscriptores que gozaban las bondades del teléfono. La guía telefónica apenas llegaba a 21 páginas, donde aparecían todos los usuarios sin importar su posición social. Al presidente Porfirio Díaz se le podía llamar al número 64, a José y Limantur al 62. Los señores Romero Rubio, suegros de don Porfirio, respondían en el 127, número telefónico de su domicilio en la calle de San Andrés. Las casas comerciales como el puerto de Liverpool y el puerto de Veracruz tenían números similares que a veces provocaban confusión, 643 y 634, respectivamente. Todo estaba contemplado en el Directorio Telefónico de 1891. Hoteles, comercios, restaurantes, compañías petroleras, fábricas, líneas de ferrocarril, oficinas de gobierno, funcionarios públicos, particulares, y con el número 1 aparecía el único negocio permanentemente rentable, la Agencia de Inhumaciones de Eusebio Gayoso. Las principales capitales del país también sufrieron transformaciones en su paisaje urbano. Las chimeneas se convirtieron en el símbolo de las modernas fábricas. Con atractivas exenciones fiscales, muchos inversionistas apostaron por la industria. En México se encontraba la tabacalera mexicana, la fábrica de cigarros El Buen Tono, la papelera San Rafael. En Puebla y Veracruz, la industria textil llevaba la voz cantante en la modernización de la República. Monterrey comenzó su desarrollo industrial con la fundación de la cervecería Cuauhtémoc en 1890. Otras regiones del país también se beneficiaron con la obsesión de don Porfirio por el progreso material. En 1902 viajó a Veracruz para inaugurar las obras que hicieron del puerto uno de los más modernos y funcionales del momento. Quizá el viaje más importante fue realizado en 1907, cuando el viejo dictador marchó al Istmo para inaugurar personalmente las obras de saneamiento y modernización de los puertos de Salina Cruz y Quetzalcóatl, a cuyas estaciones llegaría el célebre ferrocarril de Tehuantepec. Por primera vez en la historia de México, el Golfo de México y el Océano Pacífico se unían por el progreso y la locomotora. Las entrañas del sistema. Ningún gobernante de México ha gobernado democráticamente por la sencilla razón de que el pueblo mexicano no es demócrata, escribió Francisco Bulnes, miembro del gobierno porfirista. En cierto modo, tenía razón. Cuando Díaz asumió la presidencia y los resultados comenzaron a ser visibles, seguridad pública, crecimiento, paz social y estabilidad, la sociedad renunció a sus derechos políticos, o al menos no le interesó ejercerlos, y las libertades públicas fueron desapareciendo bajo la sombra de la represión. También el sufragio efectivo y la no reelección, banderas que llevaron a Díaz al poder, quedaron en el olvido. México se convirtió en una democracia simulada. La reelección indefinida resultaba antidemocrática y abría el camino a la dictadura. Pero los porfiristas argumentaban que todo se había hecho de acuerdo con la ley y así ya estaba estipulado en la Constitución. Tenían razón, pero la ley había sido modificada por los amigos de don Porfirio. Nadie podía señalar que el país no viviera bajo un régimen democrático, pero cada 4 años se realizaban elecciones presidenciales, se elegían diputados y senadores, a nadie se le impedía votar. E incluso en la contienda presidencial se permitía alguna que otra candidatura de oposición que, por supuesto, no tenía oportunidad de ganarle a don Porfirio, como la de Nicolás Zúñiga y Miranda.
Profesión: candidato. La suerte y el voto popular siempre le fueron adversos, pero durante años el anunciarse la sucesión presidencial era el primero en registrarse como candidato de oposición. Así era el tenaz y excéntrico don Nicolás Zúñiga y Miranda, que también era inventor, y entre elección y elección se daba tiempo para desarrollar ingeniosos artefactos. El más conocido fue una máquina para predecir los sismos, que resultó un fracaso. Y como sus invenciones no pegaban, se le veía de regreso en la arena política. En 1896, los cortesanos del presidente lo encarcelaron temiendo que organizara una manifestación en contra de don Porfirio, de quien criticaba ciertas políticas sociales. En las elecciones de 1910, intentó establecer una alianza con el Partido Rayista, pero no prosperó. Su última candidatura presidencial fue en 1917, en la que compitió contra don Venustiano Carranza, y fiel a su costumbre, perdió. Pero detrás del montaje democrático se encontraban las entrañas del sistema. Porfirio palomeaba las candidaturas, intervenía en las elecciones locales, decidía quién sí y quién no podía llegar al Congreso. Eso propició que el poder legislativo perdiera su independencia y su libertad frente al Ejecutivo. En poco tiempo, el Congreso se convirtió en el club de amigos del presidente, como lo llamaron algunos críticos. Durante los años de la dictadura, diputados y senadores se entregaron servilmente a la voluntad de don Porfirio. No había un mínimo de crítica. Le aplaudían todo, le aceptaban todo, ninguna decisión presidencial era cuestionada. La voluntad de don Porfirio se convirtió en ley. Muy lejos quedaron los tiempos de la República restaurada en los que el Congreso había sido crítico, honesto e independiente. En innumerables ocasiones había puesto límites al poder presidencial de Juárez. Con el Poder Judicial la situación no fue tan diferente. Los otrora independientes magistrados fueron paulatinamente sustituidos, y su lugar lo ocuparon otros nombrados por el propio Porfirio. La justicia expedita, ni soñarlo, se convirtió en un mito, no existía en la realidad. El tráfico de influencias, las leyes que se aplicaban en beneficio de los poderosos y el tortuguismo dentro de los juzgados acabó con la credibilidad del sistema judicial. En los estados de la República, la simulación democrática siguió los mismos procedimientos. Los candidatos eran palomeados y eran gente de confianza del gobernador, que a la vez era gente de confianza de don Porfirio, el gran elector. Todos los puestos de elección popular, escribió Ralph Roder, se llenaban por nombramientos del presidente, diputados, senadores, gobernadores, magistrados. Todos deben sus puestos al favor del Ejecutivo. La federación solo existía como letra muerta en la Constitución de 1857. Don Porfirio intervino en los asuntos estatales cuantas veces fue necesario. En todo el porfiriato no se verificó ninguna elección libre de gobernadores. Los comicios siempre estuvieron manipulados para que ganaran los candidatos oficiales. A partir del regreso de Díaz al poder en 1884, cambió a casi todos los gobernantes para colocar en su lugar gente joven y leal al régimen. Así entraron en el escenario político nacional hombres como Bernardo Reyes en Nuevo León, o Próspero Cuanzi en Tlaxcala, o Mucio Martínez en Puebla, que eran una especie de pequeños porfirios y que envejecieron junto con el régimen porfirista. En el territorio nacional no se movía una hoja sin la autorización de don Porfirio. Incluso los problemas que debían ser resueltos por los congresos y las autoridades locales eran del conocimiento del presidente y se resolvían por su intervención. Díaz quitó a los gobernadores toda autoridad, escribió Emilio Rabasa, asumiendo así toda la responsabilidad. Determinó por así la sucesión de los gobiernos locales, ordenó la elección de todos los representantes y se exhibió como el depositario único de la autoridad de la nación. Los periódicos que mantenían su libertad e independencia cuando Díaz subió al poder en 1876 pronto desaparecieron. Las voces disonantes fueron perseguidas. Los periodistas que criticaban la obra del porfiriato
o los métodos poco ortodoxos para mantener el orden y la paz, terminaban conociendo de cerca las tinajas de San Juan de Ulúa, las crujías de la cárcel de Belén o la penitenciaría de Lecumberri. Periódicos verdaderamente opositores como Regeneración, de los hermanos Flores Magón, y más adelante el Antirreeleccionista, órgano de difusión del maderismo, solo podían ser distribuidos clandestinamente o de mano en mano. Cuando la policía del régimen encontraba los sitios donde se imprimían, entraba con lujo de violencia, destruía las imprentas y clausuraba el lugar. Pocos periódicos se resistieron al canto de las sirenas que en forma de dinero y subvenciones recibían de parte del gobierno. La administración de Porfirio Díaz llegó a gastar o a invertir 100,000 pesos anuales para mantener a la prensa fiel al porfiriato. El Imparcial, más porfirista que el propio Porfirio, recibía 4,200 pesos. The Mexican Herald, publicado en inglés, gozaba de 1,100 pesos. El Tiempo y la Iberia, 400. Otros más aceptaban de 300 a 150 pesos, dependiendo del contenido de sus notas. Los que recibían menos no trataban asuntos políticos, simplemente aplaudían los eventos de la alta sociedad porfirista.